Ahora que hemos visto mucha teología y hemos visto qué es la imagen de Dios, seres racionales, todo eso, ahora entremos en la apologética. Espero que estén listos. ¿Sí? Pues, primero, debemos ver una pequeña parte del pensamiento occidental, pero algo mucho más extensivo está en el libro de Autonomía Sexual. Doy una historia del pensamiento occidental desde Platón, desde Aristóteles, desde la era medieval, desde la Reforma, la Ilustración Europea, hasta hasta el día de hoy, para ayudar a entender un poco cuáles son las suposiciones detrás de mucho de lo que se está poniendo hoy. Y eso se encuentra mucho más extensivo en este libro Autonomía. Cuando enseño sobre este tópico, usualmente es para como una materia y me puede tomar hasta 15, 16 horas. No les voy a hacer eso. Pero usualmente enseño sobre la teología del hombre y la feminidad. Vimos un poco de eso ayer. La crianza de los hijos para una presente y futura sexualidad bíblica. El discipulado ante la confusión sexual. Una trayectoria del pensamiento occidental. Una respuesta bíblica al feminismo, derrumbando la teología feminista, que es otro asunto que el feminismo está relacionado nomás. El aborto y la eugenesia, el matrimonio gay, disque matrimonio gay, de paréntesis, afeminando al hombre, LGBTQ e ideología de género, un diálogo con el movimiento cristiano gay, las mentiras de la teología marxista, teoría crítica, justicia social y el evangelio. Así que pueden ver, es algo muy amplio, pastoral, teológico y apologética. Hoy solo vamos a ver un poco del movimiento LGBTQ e ideología de género, y como les mostré el otro día, esto creo es del año pasado, en nuestro grupo pequeño en la iglesia nos llegó, yo estuve de viaje, dicen, padres, esto es lo que están presentando la SEP, en Secretaría de Educación para Monterrey, para Nuevo León, y fue rechazado, tengo entendido, gracias a Dios, pero no va a ser el último intento, me imagino. Y también estamos viendo una cultura de cancelación, woke. Esta palabra woke en inglés viene de la palabra concientización, que se acuñó por Paulo Freire, un teólogo de la liberación de Brasil, que mezcló esto con lo que se llama teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Es todo un rollo de explicar. Pero noten esto, hoy no quieren debatir estos puntos. No quieren debatir estos puntos. El mundo tiene manera de controlar, de cancelarte. Y les mostré esto un poco ayer, les voy a mostrar más de una librería en Colombia. La Biblia enseña en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Hace 8 días enviamos este anuncio a todos nuestros clientes anunciando 2 libros nuevos. ¿Por qué Dios me hizo niño? ¿Y por qué Dios me hizo niña? Escritos por Joe Owen y publicados por Editorial CLC. Ayer WhatsApp lo removió de nuestro catálogo porque, según ellos, el producto viola sus políticas, diciendo que el anuncio puede ser publicidad fraudulenta, engañosa, ofensiva o que puede ser inapropiada y que ejerce una presión indebida sobre algunos grupos. Lamentablemente para ellos, nosotros no nos callaremos. ¿Por qué Dios me hizo niño? ¿Por qué Dios me hizo niña? Ya están disponibles en nuestro almacén. Pero noten, hoy no es libre debate, es cualquier opinión que contradice nuestra agenda, te vamos a cancelar, te vamos a callar. Y eso es una cobardía. Porque si estás seguro de lo que crees, eso quiere decir que debes estar abierto a salir de una cámara de resonancia o de eco y poder defender tu postura. Pero eso es lo que estamos viendo hoy. Y les enseñé ayer, ¿se acuerdan de toda esa teología ayer?
hoy es donde van a ver que les sirve esa teología. Que vimos que el hombre y la mujer somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que llaman algunos teólogos. No les dije eso ayer porque les quería dar poco a poco. El lado estructural. ¿Pueden decir estructural? No pueden decirlo. Eso, el aspecto estructural de la imagen de Dios. Eso quiere decir es lo que eres inherentemente. No es lo que haces, es lo que eres. Y por esto, por el aspecto estructural o la esencia que somos imagen de Dios, eso es la razón que nosotros defendemos la vida desde el momento de fertilización. Porque no es lo que un bebé puede hacer para reflejar a Dios que le da su valor, sino es lo que es intrínsecamente la imagen de Dios. Por eso defendemos su vida. Porque muchos argumentos se dan, son tejidos o no puede sobrevivir sin la mamá, no puede. Sí, estás hablando de lo que pueda contribuir a la sociedad, pero lo que tú contribuyes o lo independiente que tú seas no es lo que te da valor. Lo que te da valor es que estructuralmente o ontológicamente, en esencia, somos imago Dei, imagen de Dios. Por eso lo que hablamos debe reflejar estas verdades de Dios. Y es por eso que el insultar, el maltratar verbalmente es tan dañino. Y vimos ayer que Dios nos hizo a su semejanza racional y ética también. Por eso vimos ayer, ¿se acuerdan de esto? Somos seres relacionales, somos seres racionales, somos seres éticos, pero Dios no nos dejó a nosotros decidir la autoridad. Dios me dio razonamiento, ¿verdad? Dios te dio razonamiento, pero eso quiere decir que ahora te debes apoyar en tu razonamiento como autoridad para todo conocimiento. No, por eso nos dio su palabra como autoridad. Dios te hizo un ser ético. Dice Romanos 2 que Dios escribió su ley en el corazón de todo ser humano, no solamente los israelitas, su ley moral. Ustedes entienden que el decálogo o lo que llamamos 10 mandamientos, realmente decálogo quiere decir 10 palabras. Las 10 palabras o 10 mandamientos no es la primera vez que Dios lo dio en las tablas. Dios lo escribió en el corazón de todo ser humano. Y es por eso que los gentiles son juzgados aunque nunca recibieron las tablas. No están sujetos a la ley ceremonial. No tienen que crecer la barba, sí pueden comer camarón, ¿me entiende? Porque eso se llaman leyes positivas que Dios dio a Israel. Pero en cuanto a la ley moral, no empiezan en Éxodo, empiezan en Génesis 1, que Dios puso en el corazón de todo ser humano. Pero Dios no me dejó a mi corazón decidir entre el bien y el mal, me dio su ley. Entonces, Dios es la realidad última. Él es el creador. Y luego, fuente de conocimiento es su palabra. Fuente de la ética es su ley. Cornelius Van Til dice que nuestra visión de la realidad o del ser, la realidad última, Dios, implica una visión del conocimiento y de la ética, así como nuestra visión del conocimiento. La ética implica y se basa en nuestra visión del ser. ¿Qué quiere decir todo eso? Solo está diciendo que los tres están conectados. Y no es porque Él lo dice, es porque lo enseña Romanos 1. En otras palabras, si yo niego en mi corazón y mente que Dios todo es para su gloria, Él es el creador, soy un ser humano íntegro y eso también me afecta el razonamiento y me afecta éticamente. Y vamos a ver eso. Pero si me permiten un detalle técnico y luego entramos en la apologética, ¿sí? Un detalle técnico. Aguánteme este punto. Estas tres cosas, el ser divino de Dios en el triángulo, ¿se acuerdan? Dios, el ser divino de Dios, la revelación divina de Dios, su palabra, y la ley divina de Dios son el fundamento de la sociedad. Y no es casualidad que también respondan a la pregunta más básica de cada una de las tres grandes ramas de la filosofía. ¿Cuáles son? Ontología,
¿qué es la esencia de la realidad o la realidad última? Epistemología. Esos son unas palabrotas, ¿verdad? Pero solo quiere decir cómo sabemos lo que sabemos. Platón cree que hay formas preexistentes y llegamos con eso, razonamos de ahí, se llama deductivo. Aristóteles, empirista, vamos a la física, a la metafísica, tabula rasa, empezamos con ceros en la vida y sensorialmente vamos acumulando conocimiento hacia arriba. Eso se llama empirismo. ¿Cuál es? ¿Cómo llegamos al conocimiento real? Eso es epistemología y ética, ¿quién decide entre el bien y el mal? Ontología, que es la esencia de la realidad. Epistemología, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Ética, ¿quién decide entre el bien y el mal? Son las tres grandes ramas de la filosofía y aquí nos dan los tres aquí. ¿Ok? También no solamente somos imagen de Dios, lo que hacemos debe reflejar la imagen de Dios. Y eso vemos en la siguiente parte. Y Dios, para que nosotros sujezgamos la tierra, tenemos que tener autoridad. Y la autoridad es otorgada por Dios a nosotros. Pero primero al individuo, mi conciencia, luego a la familia, a la iglesia, al Estado. ¿Por qué este punto es tan importante? Tiene que ver con el LGBTQ. Porque siempre en la historia que uno de estos cuatro trate de tomar el lugar de Dios, quien otorga derechos, hemos visto abuso. El gobierno de México, los Estados Unidos, no me otorga mis derechos. Su trabajo es respetar los derechos que Dios me dio. Y aquí se llena. Ahora en la historia, cuando se ha puesto al individuo, es quien otorga autoridad. Eso se llama anarquismo. Cuando es la iglesia y luego la iglesia controla el Estado y juntos controlan al individuo, la familia, eso fue romanismo medieval. Y cuando es el Estado que usa la iglesia para controlar al pueblo, eso se llama cesaropapismo, que se hizo en la iglesia occidental o oriental, la bizantina, griega. Y cuando es el Estado dictando para todos cuál es su autoridad, eso se llama totalitarismo. Y eso es lo que se trata de lograr hoy. Pero Dios es quien da a cada uno. Yo no te doy a ti autoridad, tú no me das a mí. Dios es quien da a todos y hay un equilibrio. Ahora, eso se llama funcional. Lo que haces para reflejar la imagen de Dios. Y ahí vimos la respuesta ideología de género. Lo que haces no es igual entre hombres y mujeres siempre. Y vimos hábiles ingenieros como dos engranajes. La mujer y el hombre como somos dos engranajes. No compiten en lo que hacen, sino se complementan. Pero un engranaje no vale más que otro engranaje. Solo tienen dos posiciones distintas. Pero uno no vale más que el otro. Pues les enseñé eso. Porque después de la Reforma Protestante del siglo XVI, unos 100 años después, tenemos lo que se llama la Ilustración Europea. El racionalismo es la idea de que la final autoridad para el conocimiento no puede ser revelada de Dios, sino concebida por el razonamiento humano. Y aquí nació lo que se llama la teología liberal. La teología liberal es todo en la Biblia es verdad, siempre y cuando concuerda con el razonamiento humano. Pones al razonamiento humano por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces empiezan algunos cristianos, supuestamente, en este siglo, a negar todo lo fenoménico en la Biblia, lo fantástico. ¿Qué es fantástico? Cuando yo como una buena pizza, digo, ¡qué fantástica! Eso es el léxico vernacular de conversación, fantástico. Pero la palabra fantástico a un nivel académico quiere decir algo que no se puede explicar con
las leyes naturales. Cristo nació una virgen. Eso es fantástico, lo que llamamos milagroso. Cristo caminó sobre el agua, cambió peces, el diluvio, el partimiento del Mar Rojo. No hay ninguna ley natural que puedes llegar a entender eso de manera empírica, ¿verdad? Es porque Dios intervino directamente, llamamos eso milagro. Ellos negaron todo lo fantástico. Negaron que Jesús nació de virgen, negaron la resurrección, negaron muchas cosas porque eso es el racionalismo. Entonces cambiaron la revelación de Dios por el racionalismo. Y como dijo Carl Truman, ¿se acuerdan lo que les dije? No fue mucho para que el mundo fue de mimesis a poiesis, que de la suposición que fuimos diseñados a que solamente somos seres aleatorios. No hay un Dios creador que interactúa con su creación. Y fueron al naturalismo, en vez de Dios, lo cambiaron por naturalismo. El naturalismo es la idea de que el universo es un sistema cerrado. ¿Se acuerdan? Ok, fácilmente. Tú dices, ¿de qué hablas? Lo van a entender, solo deme chance. ¿Se acuerdan del triángulo y el rectángulo ayer? Todo lo que les he enseñado ha tenido un propósito para que lleguemos a este momento. Ok. Si vivo en un mundo de 2 dimensiones y hay un triángulo, pero alguien dice, pero en verdad ese triángulo representa un rectángulo en una dimensión que transciende tu dimensión. Puedo decir, ok, no lo puedo entender totalmente porque transciende mi dimensión, ¿correcto? El materialismo dice, no, la dimensión en que tú y yo vivimos es el último. No hay una dimensión que transciende. Entonces no hay Dios, no hay eternidad, no hay creador. Entonces todo el universo es un sistema cerrado. No hay ninguna dimensión que transciende. Como no hay como si es un mundo de 2 dimensiones, dice no existe 3 dimensiones. Nuestra dimensión es como decir no existe la dimensión que transciende. Así que todo lo que sucede en el universo se debe explicar con el mismo universo. Ese no es una carretera, es solo un triángulo. Es pensar así. Entonces tenemos que buscar una explicación de la vida en el universo con el mismo universo. Ustedes saben, dicen madre tierra, eso es naturalismo y mezclado con animismo. Debemos dejar de suponer categorías como diseño, creación y adoptar una premisa naturalista sin un Dios para explicar los sucedidos fenoménicos. Y luego optaron por lo que se llama positivismo, que los humanos, una vez libres de estar bajo el pulgar de sistemas religiosos y opresivos, florecerán por su propia naturaleza. Y es porque, debido a la influencia de algunos pensadores, el racionalismo y el empirismo estaban en lucha. Racionalismo es que razonas de manera deductiva. Todo hombre es mortal, Platón es un hombre, por eso Platón es mortal. Empirismo es al revés. Platón murió, fulano murió, entonces todo hombre es mortal. Ves de ejemplos a una teoría, el otro empieza con una verdad universal hacia ejemplos. El positivismo es una mezcla de los dos. En otras palabras, los hombres sin Dios, usando empirismo, usando racionalismo, podemos llegar a todo conocimiento sin Dios. Así que el Dios de las brechas ya no es necesario, la hicimos. Y luego empezaron a decir, ¿saben qué? Toda la maldad del mundo es sistémica, no es por el pecado del corazón. Toda la opresión, todo el hambre, todas las violaciones, ¿saben por qué existen? Porque hay religión, hay control, y eso es positivismo. Ahora, ¿por qué es tan importante?
Porque luego salen teorías si solamente el universo debe surgir todos, entonces tú y yo llegamos como simplemente animales y entonces no hay un bien y un mal. ¿Se acuerdan de Packer, mi perro? Ladra porque él dice, quiero despertar a Joe, no quiero que duerme bien para que no pueda estudiar, para que no predique el evangelio. Yo el anticristo. Él tiene una maldad en él o ladra por sus. Pero si tú y yo solamente somos animales, entonces todo lo que hacemos son por nuestros instintos. Ustedes dirán, esto no es lo que yo esperaba escuchar. Pero si ustedes entienden lo que estoy diciendo, no hay argumento de estos movimientos que puede contigo. Porque estos son sus suposiciones. Mira lo que dijo Dawkins. Al ADN, en tus células, ¿se acuerdan de ayer? No le importa ni sabe. El ADN simplemente es y bailamos al ritmo de su música. Si alguien es gay, es por la genética. Él solo está bailando al ritmo de su ADN. No tiene una voluntad, no tiene un espíritu, no tiene decisión. El hombre es gay al igual como Packer ladra. Porque somos animales a fin de cuentas. ¿Tú le predicas a tu perro el arrepentimiento y la fe en Cristo porque mordió el gato? Entonces, ¿por qué le vas a predicar a un hombre gay? Porque él lo mismo hace según sus instintos. ¿Entienden ya el argumento? Parece convincente. Y es por eso que enfaticé tanta teología. Los jóvenes hoy quieren apologética sin teología y es por eso que se pierden en eso. La mayoría de todos los apologistas luego abandonan la fe. Había uno, Rincón Apologético, en Argentina. Él se burlaba de mí, me iba a dar entrevista, se dio cuenta que yo soy de una teología más conservadora. Y él se burló de mí, me bloqueó sin darme razón. Y luego, ¿qué hizo el año pasado? Y yo advertía, él hay algo mal. Tiene una defensa de la fe basada en suposiciones filosóficas, nada de teología. ¿Y qué hizo finalmente el año pasado? Negó la fe evangélica. Ustedes ven. Les aburrí ayer porque hoy vamos a entrar, no vamos a ensuciar las manos, pero ahora lo van a entender con su base teológica. Entonces cambiaron la ley de Dios por el determinismo. La maldad el bien y el mal es un constructo social que se forma en cada sociedad de acuerdo a su ética de su sistema para controlar. Y se acuerdan, les dije, el positivismo es una mezcla entre estas dos, empirismo y racionalismo. En otras palabras, vamos a llegar a entender todo sin Dios. Y había dos hombres que adoptaron ese sistema que han influido el mundo, especialmente Latinoamérica últimamente y ahora mi país donde nací. Karl Barks y Friedrich Engels. 1848 escribieron, el título original fue Manifiesto del Partido Comunista, donde dice, no hubo un huerto del Edén, no hubo buena creación, luego una caída, promesa de Cristo, Cristo viene, Él resucita después de la crucifixión y luego Él promete vida, cielos, tierra nueva, cielos nuevos, cielo nuevo y resurrección. Y es la restauración de las cosas. Puro cuento. Toda la historia, la metanarrativa, se entiende a través de lucha política y entre clases. Que primero hubo una tribu de personas, pero entre ellos hubo lucha entre las clases y finalmente los oprimidos se levantaron en revolución. Quitaron a los que están en poder, pero tesis, antítesis, síntesis, aún había opresión en su sistema. Entonces tuvieron otra vez lucha entre clases, finalmente revolución, feudalismo, lucha entre clases, revolución, capitalismo, lucha de clases y revolución. Y pronto vamos a llegar al comunismo.
¿Ustedes ven en qué dirección va esto? Es una manera determinista evolución pero de la sociedad. No está hablando de evolución de animales. De hecho, ellos escribieron esto 11 años antes de que Darwin escribió El origen de las especies. Están hablando de una evolución determinista de la sociedad. Y vamos de caos a utopía. Vamos evolucionando hacia la perfección. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Esto? No. Dios hizo bueno, nosotros corrompimos y fuera de Cristo no hay esperanza y Él es quien redime todas las cosas. Marx acuñó la célebre frase que la religión es el opio del pueblo. Siguió su declaración afirmando que abolir la religión cambiaría la felicidad ilusoria de la gente por su felicidad real. ¿Qué está diciendo? Ok, para que lleguemos a utopía, a nuevos cielos, nueva tierra, pero aquí, a través de la espada, a través de la revolución, a través de muchas cosas, ¿qué tiene que pasar siempre? Revolución. ¿Pero por qué no hay revolución aún? Porque el pueblo está esperando resurrección en Cristo, nuevos cielos, nueva tierra. Y mientras que haya esperanza, la gente no pelea. Entonces, si solo podemos abolir a Dios del pensamiento humano, los oprimidos van a dejar esa falsa esperanza ilusoria en su Diosito y van a pelear para hacer nuevos cielos aquí. Entonces, esta es la felicidad real según él. Y no llegaremos ahí hasta la muerte del opio del pueblo, la religión. Dejo esto claro en el manifiesto comunista cuando él y el coautor Frederick Engels declararon: el comunismo suprime las verdades eternas y los cambia por verdades temporales. Aquí, todo lo relacionado con la verdad de Dios y la eternidad debe ser desechado. El comunismo comienza sobre una base totalmente nueva. El comunismo suprime toda religión y toda moralidad en lugar de constituirla sobre una nueva base. Noten esto, ahora van a saber por qué les mostré todo esto ayer. Debido a que nuestras instituciones actuales derivan su autoridad delegada de Dios, que es individual, familia, iglesia, Estado. ¿Se acuerdan de esto? Por eso les mostré eso. Debido a que todas esas instituciones reciben su autoridad de Dios, primero deben ser desconstruidas y despojadas de su autoridad para eliminar completamente a Dios de la sociedad. De hecho, para Marx, la liberación de los males del capitalismo no puede ocurrir hasta que todos los rastros de Dios sean eliminados de este mundo. ¿Alguien se acuerda que les mostré esto ayer? Deconstruidas. ¿No están viendo Romanos 1 en marcha otra vez? Hay que desconstruir el orden de la creación. Wow, el apóstol Pablo escribió eso hace 2000 años. 1848 años después están repitiendo lo que mismo Pablo dice que sucede. Entonces, dicen, hemos quitado a Dios del mundo académico, pero ¿quién aquí aprendió de Dios cuando fue a la universidad? Entonces, si quieres quitar a Dios de la sociedad, ¿basta con quitar a Dios del mundo académico? ¿Dónde aprende la gente de Dios primero? Su casa. Y luego son alimentados en su casa por la iglesia. Entonces debes de saber, si quieres quitar a Dios, tienes que quitar esa autoridad de la familia y la iglesia de enseñar. Todo es despojado de su autoridad. Ahora, ¿lo lograron en el siglo XIX? ¿Eliminaron a Dios? No. Quieren despojar la autoridad de cada institución para que ya no se enseñe Dios a la siguiente generación, para que se levante una generación que va a pelear aquí para hacer una gloria aquí, no allá, no esperar. Pues no, de hecho, Frederick Engels dijo que hay un hombre que más aborrece en este mundo. Dice, ¿y quién es este enemigo para que puedan eliminar a Dios de Europa en su tiempo? ¿Quién es este hombre? ¿Fue un dictador?
¿Fue un político? No sé, pero Frederick Ingalls dice que es el hombre que más aborrece en este mundo. ¿Quién fue este enemigo para quitar a Dios, que no les dejaba quitar a Dios, especialmente de Inglaterra? Pero un poco de humor. Spurgeon. Marx y Ingalls fueron contemporáneos de Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores. El coautor del Manifiesto Comunista de Marx, Frederick Ingalls, se refirió a Charles Spurgeon, aquí en la compo, como la persona que más odiaba en el mundo, porque Spurgeon sabía que el marxismo no solo busca destruir los cimientos de la sociedad, sino que también socava la verdad del pecado personal y el evangelio de Jesucristo en el proceso. Porque están ofreciendo otro evangelio. Dicen, el evangelio de la Biblia es una fantasía hacia otro mundo. Nosotros tenemos otro evangelio. No tienes que volver a nacer. Solo tienes que pelear. Y esto fue una respuesta de Spurgeon. Durante muchos años, por las grandes y antiguas verdades del evangelio, los pecadores se convirtieron, los santos fueron edificados y el mundo conoció que hay un Dios en Israel. Pero estos son muy anticuados para la actual raza culta de seres superiores. Ellos van a regenerar el mundo, otra vez, regeneraciones del evangelio. Van a regenerar el mundo por el socialismo democrático y establecer un reino para Cristo sin el nuevo nacimiento o el perdón de los pecados. Es su manera muy poética para decir, están enseñando otro evangelio, en su evangelio no tienes que volver a nacer. Pero Spurgeon no fue el único que decía que no vamos a florecer positivismo. Si quitamos a Dios, todos no vamos a cantar Kumbaya, Señor, Kumbaya. No vamos a compartir y amarnos y puro flores y hippie. No todo va a ser bonito. También nos advirtió Friedrich Nietzsche, uno de los hombres más malentendidos en la historia. Un ateo que tenía miedo de su propio ateísmo. De tal manera que terminó su vida en un manicomio citando versículos de la Biblia de memoria que su mamá le enseñó mientras que su mamá le limpiaba la baba hasta que murió. Se volvió loco. Y en su libro La Gaia o Dichosa Ciencia, en 1882, él tuvo una parábola, la parábola del loco. Y el punto de la parábola finalmente es, nosotros decimos que no hay Dios, pero no vamos a florecer, no vamos a amarnos, no va a haber paz si quitamos a Dios de la mente, sino ya no vamos a tener un arriba y un abajo, no vamos a tener un bien y un mal. Y él profetizó que en el siglo XX sería el siglo más sangriento en toda la historia humana, si siguen así. Y tuvo razón. Y como veremos más adelante, debido a que el hombre buscó este ideal inalcanzable, se trajo sobre sí mismo un sinfín de aflicciones. Realmente el siglo XX, ya quitamos a Dios, todos cantaron Kumbaya, Señor, Kumbaya, compartimos todo por igual. Porque entiende, la Biblia dice que el pecado está ¿dónde? ¿Qué dice Jesús? El pecado es no lo que entra en la boca te hace impuro, sino que sale, porque ¿de dónde sale el pecado? Y ellos niegan esto, dicen que el pecado es el sistema, no el individuo. Y ustedes ven esto hoy. Si alguien roba algo, dicen que la sociedad los falló. Nunca dicen que la persona pecó. Niegan el pecado personal. ¿Puedo tener un poquito más volumen, por favor, al audio? Entramos en el siglo XX. Fue un terror. Su pastor, no sé si Joe, ¿naciste en el siglo XX? Sí, Joe, nacimos en el siglo más sangriento de toda la historia humana.
Cayó el positivismo y se reemplazó con el relativismo. Eso es un escepticismo total que podemos llegar a la verdad. ¿Se acuerdan? Primero podemos llegar a toda verdad sin Dios. Ahora dicen no podemos llegar a ninguna verdad. Por eso dicen que la verdad es relativa. Antes se decía que la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Ahora dicen que es aquello que corresponde con los caprichos y lo que conviene a cada uno. Y para los que han leído un poco la historia de pensamiento saben que eso es sofistería. ¿Cómo fue el siglo XX? Más de 25 millones de muertos solamente para establecer marxismo en la Unión Soviética por Lenin. La rebelión de los Boxers en China, los nazis. Hubo 123 millones de muertos en guerra y genocidio. Eso es más que la suma de los previos 19 siglos combinados. Nunca hemos visto violencia en la historia humana como vimos en el siglo pasado. Entonces tuvieron que el marxismo también cayó. Entonces tenían que formar otra clase de pensamiento y por eso los llevé aquí. Con los 24 minutos que quedan, en la revolución sexual va a proceder de esto. Cambiaron el positivismo en cómo sabemos lo que sabemos a relativismo. Y en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, Carl Grunberg une un equipo de eruditos y abren dentro de una universidad en Alemania una escuela dentro de una universidad como un instituto universitario, como llamaría en México, la escuela de Frankfurt. Y aquí tienen que formar otra clase de marxismo porque el marxismo cayó, en la cual se quedan con el materialismo, aún no quieren creer en Dios, se quedan con el nuevo relativismo y ahora van a cambiar el determinismo, pero necesitan incluirlo con alguien que van a saber dónde va esto, con Sigmund Freud. ¿Qué dice Sigmund Freud es el propósito de la vida? ¿Alguien sabe? Sexo. Entonces la ética del sistema de tus padres, de la iglesia, ¿es para qué? Para que se forme tu superego y va en contra de tu id, quien es tu verdadero yo, que solo quiere sexo. Entonces, si quitamos la autoridad, ahora el mundo puede vivir de acuerdo a su propósito, sexo abierto, revolución sexual. Los que han tomado la psicología saben 3 niveles de conciencia de Freud: el id, tu mente inconsciente, tus deseos y impulsos; tu ego, la mente consciente, moldeada por la sociedad; y el superego es parte del ego que intenta suprimir los deseos e intenta conformarlos a las normas societarias. Él decía esto, ok, piensa esto muy bien. Todo niño varón desea a su madre sexualmente, por eso aborrece a su padre, la autoridad, que es su competencia, que no lo deja. Y luego los padres le imponen la ética del sistema, el angelito y el diablito, ¿se acuerdan? Haz esto, no hagas el otro. Le imponen eso como adoctrinamiento. Y una vez que se lo ponen, se forma su superego que dice, incesto es malo, hay que detener ese impulso de tener sexo con mi mamá. Y le crea conflicto. Y dice que esto es su verdadero yo, ese deseo. Este es su malo, por eso hay frustración, vergüenza y culpabilidad, porque no puede someter su id. Y por eso va a la iglesia. Y dice que siento que he pecado. No hay pecado. Esa es la ética de tus padres que ellos aprendieron del sistema opresor.
No necesitas a Cristo, necesitamos nosotros desafiar la ética de ese sistema que oprime el líder de los niños. Y para hacer eso, tenemos que quitar la autoridad de los padres para que no se forme el superego. Y es por eso que muchos en la revolución sexual, los arquitectos fueron pedófilos, como Simone de Beauvoir, que fue despedida de la universidad por abuso, acoso sexual a sus estudiantes y luchó con el Parlamento francés para legalizar la pedofilia. Y si quitamos esto, solo se puede hacer con una ética de romper toda autoridad y ya no habrá frustración. Entonces, en la escuela de Frankfurt usaron a Freud para poner una ética de antiautoridad. Casi llegamos. ¿Estamos bien hasta ahora? Ahora, no hay examen, así que no tienen que memorizar cada punto. Pero al menos si puedes conectar el hilo, te ayuda a no ser engañado. Eso nos lleva a Jean-Paul Sartre de Francia y el existencialismo materialista. Si es que no hay Dios, si es que no vivimos para la gloria de Dios, entonces, ¿qué es el propósito de la vida? ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu identidad? Si no eres hijo de Adán y Eva, si no eres imagen de Dios, ¿quién eres y cuál es el propósito de la vida? No hay. Eso se llama fatalismo. Eso se llama nihilismo. Entonces hay que inventar nuestro propio propósito y eso es existencialismo naturalista. Mira, saqué esto de una página de existencialista. Mira lo que dice. El existencialismo es la creencia filosófica de que cada uno es responsable de crear propósito o significado en nuestras propias vidas. Nuestro propósito y significado individual no nos es dado por dioses, gobiernos, maestros o otras autoridades. Cada uno, lo llaman el hombre psicológico, como se siente, debe ser su propósito. ¿Ya ven la formación de ideología de género aquí? Por ejemplo, desafiando la autoridad de la familia, les hago una pregunta. ¿Quién une a dos personas en matrimonio? Algunos se van a equivocar con la respuesta. ¿Es civil? No. Cuando van al civil, su trabajo es reconocer derechos legales para proteger en un matrimonio. Así que vamos al civil para que el gobierno, debe ser así, para que el gobierno haga su trabajo para justicia, para que si yo me caso con mi esposa, tenemos hijos y luego digo, ya me cansé y voy con otra, mi esposa no está dejada con varios niños y la saco de la casa, ella no pudo trabajar, estaba teniendo hijos, yo trabajé, ¿cómo me voy a quedar con la casa y dejar que mis niños mueren de hambre? El gobierno por justicia debe decir, no, señor Joe, tú ahora vas a seguir sosteniendo a tus hijos. El civil para eso sirve. En teoría. ¿Es el pastor que nos une en la ceremonia? No. ¿Entonces no debemos tener ceremonias? No, sí debemos tener. Porque el pastor dice, este pacto reconocemos como líderes espirituales, tus padres, todos reconocemos que Dios es quien nos está uniendo. Y hemos discipulado, hemos dado la bendición que esto es de Dios. Así que debes tener una iglesia. Pero ¿quién los une finalmente? Dios. Jesús les dijo, cuando le hicieron la pregunta de divorcio, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está citando Génesis 1, ahora va a citar Génesis 2. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que, ¿qué? Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios junta? Jesús lo acaba de decir 3 veces, un hombre y una mujer por vida. Entonces, porque mira, mano derecha es, vamos a contar, ¿ok? Cada vez que dice hombre, cada vez que dice mujer. ¿No habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre
dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Oh, ya está asumiendo que tiene padre y madre en matrimonio también, que es hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que Dios juntó en matrimonio? Un hombre y una mujer por vida. Cualquier otra combinación Dios no los junta. No es juntado por Dios. Pero ahora dice, no, el Estado es quien otorga el matrimonio y por eso, ya que es algo del Estado, ellos pueden definir lo que es el matrimonio. Eso es totalitarismo. Y ahora, ¿se acuerdan lo que les dije siempre cuando no es Dios quien otorga, sino una institución es quien otorga derechos? Socavan los derechos de todos los que están abajo. ¿Qué pasa con un hombre que hace pasteles en los Estados Unidos por razones de convicciones? No puede hacer un pastel para un matrimonio gay, por decir. Lo multan, ¿qué fue? $3,000 por día, porque socavan la autoridad de su conciencia. Eso es totalitarismo. Ahora, gracias a Dios, él ganó el caso finalmente. Entonces, con esta antiautoridad, dicen iglesia, vamos hacia utopía. Si quieren, escucha esto muy bien, por favor. Si quieren ser relevantes hacia utopía, tienen que dejar la ética del sistema actual y adoptar nuestra nueva ética. ¿Han escuchado el término progresista? Para progresar hacia utopía. Y no creen que Dios es su ley, es lo que es el bien y el mal, enseña. Creen que cada sistema tiene su propia versión. Entonces ustedes dicen que el matrimonio gay es pecado. Ustedes creen que esto es pecado. Eso es la ética del sistema. Entonces, si quieren ser relevantes en la utopía, tienen que despojarte de esa ética y adoptar la nueva ética, que es todo menos Dios. Y si no celebran y promueven esto, son intolerantes. Jean-Paul Sartre tenía un amante, se llamaba Simone de Beauvoir. Otra profesora con él. Ella en 1949 escribió Segundo Sexo. Y ella dijo, la hembra es mujer, no porque Dios la hizo mujer, en la medida que se siente como tal, psicológicamente, como te sientes. Algunos datos biológicos esenciales, gonadales, etc., no forman parte de su situación vivida, existencial. La naturaleza, en vez de decir del diseño de Dios, como nace, no define a la mujer, es ella quien define a sí misma. Entonces ella fue comprometida marxista, ninguna mujer nace sino se hace, es como su lema. La familia bíblica es una construcción solo para controlar y oprimir, y la sociedad debe criar a los niños para salvarlos del pensamiento patriarcado. En otras palabras, la familia es un invento, y ella proponía la idea de la sociedad o instituciones deben criar a los niños, el gobierno, no familias. Y propone esa arquitecta un gran parte para lo que hoy es ideología de género. No nací mujer, sino me identifico de acuerdo a cómo me siento. Mi biología no tiene nada que ver con eso. ¿Eso les parece familiar? Entonces se desata la revolución sexual y dentro de ahí LGBTQ, ideología de género. Primero, la revolución sexual fue anti Simone de Beauvoir, en una manera. Porque dice, no, ¿qué dice Simone de Beauvoir? No importa cómo naces, lo que importa es lo que te sientes. La revolución sexual cuando entró en LGBTQ rechazaron todo eso. Dicen, no, ella está mal. Uno nace gay. Y por eso es natural, porque somos animales, son instintos. ¿Qué hace? Eso es de la ONU. ¿Qué hace que muchas personas sean tratadas como ciudadanos de segunda clase? Que chicos y chicas sean expulsados de sus hogares. Y acosados salvajemente en sus centros educativos. ¿Qué es aquello que ha existido en todos los países a lo largo de la historia? Y aún hoy hay quienes lo consideran
Anormal. Noten las palabras que están usando. Raro. No normal, raro, Natural. antinatural, La respuesta, La respuesta. ser gay. Lesbiana. Bisexual. Transexual. Ahora noten esto. Si somos animales, si algo siempre ha existido, debe ser ¿qué? Por naturaleza. Ten cuidado con tus argumentos. Voy a usar la misma lógica. ¿Están listos para un argumento? En toda la historia, cada sociedad han violado mujeres, por eso debe ser natural. Así que si quiero ser un violador, ¿por qué dices que es anormal? ¿Por qué dices que es antinatural? Sí, porque desde la caída en toda sociedad ha existido el pecado. Entonces, historicidad no quiere decir bondad. Pero eso es un argumento naturalista, que somos animales. Y luego hay que normalizarlo entre los niños. Hay un niño inocente antes de la pubertad y ve a otro chico pasar y no entiende por qué de repente siento amor hacia alguien del mismo sexo. Y este es muy largo, pero finalmente el niño se le rompe el corazón porque le van a hacer bullying y finalmente se hacen novios y se sana su corazón. Les digo algo, si tienes niño y niña así, no debes promover esto, ni han llegado a la pubertad. ¿Qué bien va a salir de eso? Mucho menos niño y niño. Pero noten eso. Hay que quitar el estigma de estos malos. Y no te dicen que el control CDC, el control de enfermedades de los Estados Unidos, otra vez reportaron la gran mayoría en porcentaje de tasas de SIDA y VIH es por hombres homosexuales. No te dicen que el promedio de la vida de dos hombres homosexuales es mucho menor que el resto. No te dejen escuchar a Miguel Núñez, infectólogo, quien es pastor en República Dominicana, que es infectólogo en los Estados Unidos por tantos años, médico, que sus pacientes se morían, y no todos por SIDA, sino por otras infecciones, porque el desecho, lo que sale de ti, tiene el diseño para sacar de tu cuerpo, y ahora estás poniendo membranas mucosas en el pene del hombre, allí de lo que debe salir, de lo que es malo, de lo que tiene bacterias. No te dicen que es muy dañino. Y ahora noten esto, ahora lo están cambiando. Eso es de Pantene Shampoo, que salió después de la pandemia. 2 mujeres lesbianas criando un niño varón, y ahora dicen que nunca lo he visto hasta que lo vi salir como niña. Sawyer also happens to be a transgender girl. I remember the first time she was out in the community wearing the clothing she wanted in her hair, and she kind of was herself. And that was the first day where I saw her. Y eso es lo triste. No sé si ustedes notaron aquí. ¿No notaron cuando se volvieron a abrir los colegios después de la pandemia? De repente hay gran tasa de niños confundidos sobre su género. ¿O solamente es donde viajo? ¿No pasó aquí? ¿Por qué? ¿Algo cambió en la naturaleza humana durante la pandemia? ¿Nos cambió en la genética? ¿Sabe lo que es? Mientras que nosotros estábamos en pánico en vez de confiar en el Señor, estos grupos se aprovecharon para, mientras que no veíamos, meterlo en medios, en escuelas, en currículo, y los niños en la casa todo el día, los padres se cansan de entretenerlos y estaban expuestos a eso.
Los niños son ingenuos, son fáciles de confundir. Y es llegar a la siguiente generación para romper tu autoridad sobre ellos. Por ejemplo, el coro de hombres gay de San Francisco en la pandemia produjeron este video. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco. Warn about San Francisco. Entonces no les importa que nosotros los canosos digamos no, les importa llegar a los niños. Porque esto no es algo que salió de la nada. Esto se estaba debatiendo en la escuela de Frankfurt desde 1923. ¿Cómo podemos desafiar la autoridad de la familia para llegar a ellos antes que se forme su superego? Con una distinta ética. Ahora, primero empezaron con ideas que van en contra de Simone de Beauvoir, que es decir, no existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. Las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven. En otras palabras, es Darwin. Algo incluso como el sexo no reproductivo, que es el homosexualismo. En el mundo de Darwin, todo lo que existe por bien o por mal es por definición natural. No puedes decir algo es bueno y malo, es solo natural. Nacen así. ¿Y qué dijo Simone de Beauvoir? No naces así, ¿ves? Vamos a ver una grande contradicción aquí. Entonces no tenés El hecho de que en el mundo haya hombres a los que les gustan otros hombres y mujeres a las que les atraen otras mujeres es causa de gran controversia. Vamos a tratar de echar algo de luz en el asunto. ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y esos son argumentos naturalistas. Solo somos animales instintos, nosotros instintos. Animales homosexuales, nosotros somos animales homosexualismo, entonces es natural. Pero noten esto. Los caribú, los macacos, esos borreguitos, ¿ellos tienen reproducción homosexual? No. Entonces, ¿cómo reproducen? Heterosexual. Entonces, ¿de qué están hablando? Porque hemos visto en el reino animal algunos animales machos, como el león, que a veces toma a fuerzas a otro macho para mostrar que soy el alfa macho. Y eso es parte de la violencia en el mundo como resultado de la caída. ¿Se acuerdan que Dios nos puso sobre todas las bestias en Adán? Y recuerdas que Romanos 8, 20 y 22, toda la creación aún gime con dolores de parto porque fue sujeta a la vanidad. Vemos violencia con animales. Antes ni siquiera comían carne. Pero, si quieres usar ese argumento, entonces si lo hace un animal, es natural para el humano. ¿Qué hace el animal? El león reproduce heterosexualmente. Ok, entonces puedo ser heterosexual. Pero viola a otro león, entonces puedo ser heterosexual y violar a un hombre. Esa es la única conclusión que puedes llegar. ¿Quieres usar ese argumento? Vamos a pensar en eso. ¿Deben los animales, su comportamiento, ser la regla para nosotros? ¿Qué hace la mantis religiosa en su noche de bodas? Mata y come al macho. Entonces, ¿debemos dar el argumento que toda mujer en su noche de bodas debe poder matar y comer a los hombres? ¿Qué hace el gallo? Ustedes viven en ciudad, quizás no saben que son gallos. Yo sí soy de pueblo. ¿Y qué haces cuando tienes un gallo y le introduces una nueva gallina a su hogarcito? ¿Le manda flores? ¿Le pide la mano? ¿Le coquetea? ¿O la sienta? La toma a fuerzas.
¿Quieres usar estos argumentos? Porque acabo de dar un argumento que la violación es natural, es normal, por eso podemos violar. Ustedes ven, pero los jóvenes no han sido enseñados pensamiento crítico y escuchan un argumento y dicen, sí, tienen razón, porque nosotros hemos dicho solo sé espiritual. Todo lo que es usar tu cabeza para la gloria de Dios, eso es del mundo. Y por eso si quieren tener pensamientos, tienen que ir al mundo. Si quieren espiritualidad, van a la iglesia. Hemos formado una falsa dicotomía. Pero ¿no dice la Biblia de amar a Dios con toda tu mente también? Y eso es lo que nos hace falta. Enseñarles a pensar bíblicamente, no solamente sentir bíblicamente. Ninguno de los dos cancela al otro. Entonces se promovía desde las 90s que uno nace gay. Estoy al final ya. Y se hizo varios experimentos. Aquí son los más populares. Aquí están por nombre. Que han hecho desde entonces. Y adivinen qué es el resultado de todos los experimentos. ¿Se han comprobado que se nace gay? No. Entonces ahora van a decir, ok, vamos a adoptar a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, no importa si no naces gay porque tú puedes llegar a hacerlo. Tu biología no determina tu comportamiento. El movimiento nacido gay es que tu biología determina tu comportamiento. Entonces cambiaron a plan B. Ahora vamos a ideología de género. Eso es las mujeres, 22 autosomas y el número 23 en sus cromosomas en cada núcleo de cada célula, excepto por óvulos y espermatozoides. XX mujer, XY hombre, no puedes cambiar de sexo. Tuvieras que hacer una operación que no tenemos en cada célula de los trillones y trillones de células de tu cuerpo. Que te vaya bien buscando quién sabe hacer eso. Hay mutilación, pero no hay cambio de sexo. Y género y sexo han sido sinónimos en los diccionarios médicos. En el Tabors de 2005, Stedman's 2006, pero ahora los han cambiado a decir tu sexo, puede ser tus cromosomas. Tu género es como te identificas y tu función. ¿Qué vimos en Génesis? La imagen de Dios en la función. Otra vez están deconstruyendo la creación. Ya les mostré esto. Pues, un argumento más y termino. Sí, voy a saltar eso. Ok. Si eres cisgénero, de repente salimos con nuevos términos. Eso es el hecho de que tú crees que solo existen dos géneros. O eres binario y cisgénero es que tú te identificas con el mismo sexo en el cual naciste. Entonces, si tú solo crees que hay hombres y mujeres, ¿por qué existen hermafroditas? ¿Eso no nos debe mostrar que hay más que dos géneros? Pues les voy a mostrar hermafroditas. Perdón, padres, les voy a mostrar una hermafrodita. Esos son hermafroditas. Nunca ha habido un ser humano que es una hermafrodita. Gusanos del jardín hacen las funciones de macho y hembra. Nunca ha nacido alguien que puede hacer eso. De hecho, hay una anomalía genética que se llama intersexualidad, algunos lo llaman así, y ellos piden que dejemos de usar ese término hermafroditismo. Mira, el término mitológico hermafrodita implica que una persona es completamente masculina y completamente femenina. Esta es una imposibilidad fisiológica. Las palabras hermafrodita, pseudohermafrodita, son palabras estigmatizantes y engañosas. Hay malformaciones genéticas, anomalías. Y eso es siempre un hombre o es una mujer, nunca es ambos. Un hombre que tiene una malformación genética y tiene tejidos ováricos y testiculares, no se puede embarazar a sí mismo, no le funciona como hombre y mujer. O una mujer, y es el mínimo porcentaje de los que nacen, pero ¿saben qué? A nivel mundial se estima que estamos al 7%, no, el 8% casi ya, de la población es homosexual o transgénero. 7%, 8%. Escuchen eso. Y no puedes usar a gente con anomalías genéticas como justificación. ¿Por qué? La genetista molecular Dr. Georgia Purdom enseña, cabe señalar que los estudios de personas con anomalías de género o sexo
han demostrado que por lo general no luchan con identidad de género ni homosexualidad, menos del 1%. Entre aquellos que sí tienen malformaciones genéticas sexuales, menos del 1% luchan con saber si es hombre, mujer o homosexualismo. Pero entre nosotros que no tenemos anomalías sexuales, el 7-8% estamos confundidos. Ellos están más seguros de lo que son que nosotros. Entonces no podemos usar esos falsos argumentos. Pues terminamos con esto y gracias, me pasé ya casi 5 minutos. ¿Por qué a Dios no le molesta que haya personas con orientación sexual diferente? Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. Muy rápido, muy rápido. ¿Es Dios amor? ¿Qué es la definición de amor? Dios. Entonces, ¿cualquier comportamiento que contradice la santidad de Dios es amor verdadero? No. Es por eso el 1 y 2 de Juan dice una y otra vez, verdad en amor y amor en verdad, verdad y en amor, amor en verdad. Cualquier amor que carece de verdad es un amor como él dice en 1 de Juan, los que aman al mundo no tienen a Dios. Pero el amor de Dios aborrece lo mal. Si estoy caminando hacia acantilado, estoy por morir, estoy ciego, alguien aquí me va a decir, hay que ser tolerante con la verdad en su cabeza, cada cabeza es un mundo. Si se muere, allá él tuvo su libertad. Y la persona aquí dice, para, te vas a morir. ¿Cuál de los dos está siendo amoroso? Joven, que estás luchando con tentación y confusión sexual, disforia de género, escúchame muy bien. El juicio de Dios es mucho más tiempo que un acantilado. Para, arrepiéntete. Eso es amor. El decir no voy a decir nada, eso es egoísmo. Que se muera, pero que se muere pensando que yo soy bueno. Eso se trata de esta persona, no de esa persona. Y también dice la creación de Dios es perfecta. ¿Es la creación de Dios perfecta? No. Es lo más lejos de perfecto. Fue perfecta, se corrompió por nuestro pecado. La creación de Dios es perfecta. Ok, ¿ustedes ponen chapa en su puerta en la noche? ¿Por qué? La creación de Dios es perfecta. ¿Quién te va a molestar? ¿Ustedes tienen NIP en su tarjeta del banco? ¿Por qué? ¿Quién te va a robar? La creación de Dios es perfecta. Oh, entonces la gente dice que la creación de Dios es perfecta, pero nadie vive de acuerdo a eso. No hay necesidad de contratos, de NIPs, de cuentas bancarias, de chapas en la puerta. No hay necesidad de muchas cosas si la creación de Dios fuera perfecta, pero es imperfecta. Y por eso, como Adán y Eva se dieron cuenta que eran desnudos, nosotros también nos damos cuenta que estamos desnudos ante el pecado del mundo y buscamos chapas, NIPs, para protegernos, para vestirnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas del perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tu corazón te dice algo que contradice la palabra de Dios, eso no es quién eres tú. Eso es tu corazón, quizás con la ayuda de Satanás. Necesitas un nuevo corazón. Y eso es lo que da Cristo. Yo necesito un nuevo corazón. Termino con este texto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. No importa quién viene a enseñar otra cosa. Ni los fornicarios. No alguien que fornicó y se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Alguien que es tan practicante del pecado que es conocido por el pecado. Es un fornicario. Alguien que lo practica, lo justifica. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malacos, afeminados. Eso no es un hombre que no es brusco. Eso es malacos, es griego para suave. Es el hombre que toma el rol pasivo cuando dos hombres se unen sexualmente.
Tengo que ser más explícito, pasivo, el que toma el rol de la mujer. ¿Entienden? Ni los arsenocoites. Eso es una palabra compuesta de la Septuaginta griega de Levítico 18 y 20. Los hombres que se echan con hombres como si fuesen mujeres. El hombre que toma el rol activo, el rol del hombre cuando los hombres se unen sexualmente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero allí no termina. Si ahí terminara, mejor no vengo aquí, porque eso es condenador, porque todos somos pecadores. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, limpiados de la mancha de pecado. Habéis sido santificados, separados del poder de pecado, justificados, declarados justos, así rescatados de la culpa del pecado. El evangelio te lava de la mancha, te justifica de la culpa, pero también te separa, te libra de la esclavitud del pecado. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, adoptar una sexualidad heterosexual no te va a ayudar. La mayoría de los que están en el infierno vivieron como heterosexuales. Necesitas redención en Cristo. Necesitas decir, he aquí, ay de mí, soy un pecador. Necesito salvación. Necesito paz, necesito vida eterna, necesito justificación, santificación, necesito ser limpiado de esta mancha tan enorme. Y solo Cristo te lo puede dar. Yo no soy homofóbico, soy infiernofóbico. Por eso corrí a los pies de Cristo y fui salvo, y fui trasladado al reino de su amado Hijo por la gracia. Y esa gracia es para quien sea aquí, cualquier que sea su pecado. No hay tentación que no sea común, dice el apóstol Pablo. Así que ven a Cristo, hay esperanza. No vine a hablar mal de alguien que practica algo, vine a dar esperanza en Cristo. Muchas gracias. Yo creo que nos quedamos picados y hubiera sido genial que hubiera visto todos los ejemplos que Joe nos ha presentado. Yo quisiera que termináramos orando porque seguramente hay mucha gente que conocemos que está confundida. Hoy la ley prohíbe ayudar a esa gente directamente porque lo considera como una tortura, como un discurso de odio. Pero yo creo que siendo tan claro el panorama que nos ha presentado Joe, pues yo quisiera orar dándole gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, pero también orando por toda esa gente que tal vez tiene este cúmulo de confusión en su pensamiento. ¿Les parece bien? ¿Quieren inclinar su rostro? Padre, gracias por la vida de Joe, porque ha sido un instrumento para bendecirnos, para abrirnos los ojos, para darnos cuenta de cuánta maldad hay detrás de estos argumentos. Y así puestos de acuerdo es que oramos por toda esa gente que a lo mejor conocemos, que a lo mejor viene a nuestra mente, que a lo mejor están aquí, que a lo mejor están viendo esta transmisión, y que tu Espíritu Santo les ha hablado porque hay confusión, porque alguien los engañó, porque alguien puso en ellos pensamientos erróneos, y para que ellos puedan venir al conocimiento tuyo, a la verdad tuya, a la revelación, y puedan desechar la mentira y toda esta falacia. Señor, estamos agradecidos porque tú habrás de hacer algo especial, y de este Convoca seguramente veremos y escucharemos testimonios grandiosos de poder, de conversión, de transformación para salvación de personas por la eternidad y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.